El bosque nativo es un ecosistema diverso, que está fundamentalmente compuesto de un estrato arbóreo, un estrato arbustivo y un estrato herbáceo. Y en este bosque, en la región nuestra, por ejemplo en la zona de Córdoba, sobre todo al noroeste, que es el arco donde quedan principalmente masas boscosas, funcionando como grandes ecosistemas, tiene adaptaciones propias de ambientes áridos, o sea que las especies tienen que tolerar por gran parte del tiempo o del año un periodo muy prolongado de sequía. Un sistema de bosques que se caracterizan por tomar agua a otros niveles del suelo, a profundidades. Entonces una de las adaptaciones más importantes de la vegetación del Chaco árido de la provincia de Córdoba es tener sistemas radicales que van hacia la profundidad y toman el agua que se acumula en la parte profunda del suelo hasta 30 metros, por ejemplo, y pueden sacar esa agua y generar mucha copa, mucha biomasa verde, cobertura, y eso sostiene una enorme diversidad en los territorios. En todo el noroeste de Córdoba, la producción campesina está sostenida gracias al bosque nativo, y ellos viven y habitan y disfrutan del bosque nativo como una parte esencial de su vida cotidiana. Los bosques en la Sierra Chica están prácticamente en un fuerte retroceso, camino a la extinción, donde el avance de la frontera urbana sobre la sierra ha sido tan grande que ha generado gran destrucción, no solamente por la gran proporción de incendios que ocurrieron en toda la Sierra Chica, sino también por el uso como leña para toda la actividad turística, y también todo lo que significa el desmonte para establecer la planta urbana. Y eso también ha generado grandes desmontes sobre los bordes de ríos y arroyos, que es donde más se intensifica la instalación del urbanismo en Córdoba. Vivo en Río Ceballos y viví muchos años en una localidad cercana de las Sierras Chicas que se llama Agua de Oro. Como tal, participé de una asamblea ambientalista que se llama Vecinos del Chabascate, porque ese es el nombre indígena del río que pasa por allí. Lo que más le preocupa a la asamblea ambientalista de Chabascate es un emprendimiento inmobiliario, un par de emprendimientos inmobiliarios muy grandes que se están haciendo en la zona de bosque declarada roja por la misma ley. Lógicamente, zonas rojas con manchones de zonas amarillas, que son zonas de cuidado. Ellos buscan cualquier resquicio legal, amparados por el poder, secretarios de Ambiente, ministros de Recursos Hídricos. Algunos de ellos están denunciados y están procesados por haber hecho acciones veniales, ilegales, comprados por los grandes grupos inmobiliarios que quieren hacer grandes barrios de campo, lo que implica cortar los bosques, transformarlos en manchones, porque el bosque es una entidad que existe en función de que sea viable biológicamente, es decir, tiene que tener una integridad lo suficientemente grande, en hectáreas sería, como para que funcione como tal. Vos al bosque lo cortás en pedacitos y no sirve, no existe. Eso se sabe obviamente, lo sabe la ley, lo saben los expertos, se lo han explicado los expertos a los funcionarios. Sin embargo, esta gente actúan con la política de la impunidad sabida, es decir, con la política de los hechos consumados. Ellos hacen las cosas y después ven qué pasa. El mapa está zonificado en 3 colores, rojo, amarillo y verde, según el grado, el valor que albergaría, digamos, el bosque. O sea, todo lo que sería superficie roja, el bosque que no se debería tocar. Digamos, la superficie amarilla ya es como un estadio más intermedio, que se dice que es un bosque que está en transición, que todavía no está consolidado como tal, pero que tiene potencialidad de serlo. En el centro geográfico del país, uno de los tantos emprendimientos inmobiliarios que, para desarrollarse, talaron muchísimas hectáreas de bosque, se calcula unas 100 de forma ilegal. ¿Por qué? Porque según la ley de bosques
ese bosque justamente está dentro de una zona color rojo. ¿Qué significa? Que no se puede desmontar. Yo soy nacida acá en Río Ceballos, ¿no? Y realmente es muy doloroso ver un lugar tan bonito con unas arboledas añejas, una vera del río maravillosa, y justamente esa belleza es lo que trajo la problemática, porque han elegido esta zona de acá para el lado de Ascochinga para hacer un gran desarrollo inmobiliario. Entonces, eso que tanto nos gusta todo, lo están tapizando de cemento. Se había armado un proyecto de urbanización en el interior de la reserva. Eso provocó que armáramos una asamblea de la ciudad y que actuáramos sobre ese proyecto en particular en principio. Presentamos un amparo y logramos la paralización del proyecto. Hay preocupación en Río Ceballos por la posible urbanización de 45 lotes en casi 50 hectáreas de la reserva hídrica La Quebrada, y los vecinos se preguntan cómo se permite un emprendimiento de este tipo en un área protegida. Lamentablemente, más allá de las discusiones, 2 años después de que esto pasó y de esta discusión, tuvimos las inundaciones de 2015, donde, diríamos, se materializó por primera vez lo que muchas organizaciones y muchos activistas de ambiente veníamos denunciando que podía llegar a pasar. La deforestación nos iba a traer una inundación como jamás tuvo Río Ceballos. Diríamos que costó un centenar de casas, costó vidas. Si bien eso pasó y el impacto fue muy grande, las medidas de remediación de eso no se tomaron. Y las medidas políticas que se tendrían que haber tomado, que es paralizar las urbanizaciones en las zonas altas de Río Ceballos, tampoco se llevaron adelante. El día de la creciente en Río Ceballos, por el vertedero del dique, pasaban 142 metros cúbicos segundo. Ese es el agua que pasaba, ¿no? Y que hacía crecer el río de manera exponencial. Pero 7 kilómetros, 8 kilómetros más adelante, que el famoso puente amarillo, puente de ingreso a la ciudad, pasaban 300 metros cúbicos segundo. O sea, que desde el dique hasta el puente amarillo se habían incorporado algo así como 160 metros cúbicos de agua más por segundo. Una parte significativa de eso, si bien hay pequeños arroyos que también crecieron y le aportaron al río para que crezca, una parte significativa de eso son las escorrentías que venían desde las calles de toda la ciudad, porque se ha depredado el bosque en las zonas altas. Entonces las calles se transforman en ríos. Como diríamos, el plano de las montañas no absorbe porque ha perdido el bosque, entonces eso corría como si fuera una zona asfaltada y terminaba aportando toda esa agua al río. Pero lo muestro porque es muy significativo, porque casi duplicaba, 7 kilómetros más abajo casi se duplicaba la cantidad de agua que pasaba. Y ese es el aporte de las escorrentías, y eso es lo que provoca la deforestación. Por ahí, desde ese lugar se puede dimensionar lo que significa la deforestación en lo práctico. Estamos en condiciones de que vuelva a pasar. Y creo que la situación ahora todavía es peor a la que tuvimos hace 2 años atrás. Porque la ciudad se reconstruyó no sobre, diríamos, los nuevos picos de crecientes. Normalmente cuando hay crecientes y hay tragedias como las que pasaron acá en Río Ceballos por las inundaciones, la reconstrucción de la ciudad se da sobre los nuevos picos de creciente. Nunca se planteó estratégicamente que a partir de un nivel de altura o de una cota de montaña no se podía urbanizar hacia arriba. Nunca se planteó una preservación de los lotes con determinadas pendientes para que no se desmontaran y con esto, diríamos, las escorrentías fueran mayores. Nada de eso estuvo planteado. Entonces, lo único que se planteó una paralización por un periodo y después volvimos a la misma situación anterior. Lejos de haber tomado conciencia por lo que pasó el 15 de febrero, la gran inundación, siguen desmontando, siguen los avances del desarrollismo
y en lo personal veo una sociedad bastante adormecida. Donde yo vivo, a 10 kilómetros es pleno monte y de golpe a 5 kilómetros tenés una calle toda llena de adoquines, porque la municipalidad también quiso incluir la ciudad en el monte. Entonces vemos que el estado de conciencia de los dirigentes tampoco es pleno, ¿no? Como que no cuidan al bosque nativo, no le dan esa posibilidad de seguir al humano entrando en conciencia de no contaminar con toda esa energía citarina, ¿no? En un día, un terreno gigante te lo voltean todos los árboles. No hacen, bueno, esto lo dejo. Y el árbol cumple una función. Es como una esponja que absorbe el agua y la va alargando de a poquito. Sería como los humedales en otros lugares, ¿tá? Entonces es impresionante ver cómo desmontan. Uno cuando ve una máquina en el campo le agarra un escalofrío, porque ya vimos muchas hectáreas taladas y ver cómo llora el monte nos baja mucho la energía, a ver, porque lo sentimos, somos parte de ello nosotros. Están depredando el bosque y está quedando, digamos, el medio ambiente donde se saca el agua y donde se cubren, digamos, las poblaciones de las crecidas, porque sabemos que el bosque serrano actúa como colchón, es decir, sirve como colector de agua y como control de las inundaciones. Está quedando alterado totalmente. Desde el gobierno pretenden, en connivencia, en complicidad con los sectores del agronegocio, de los emprendimientos inmobiliarios, avanzar sobre estos bosques que nos brindan diferentes servicios, que nos permiten vivir, que hacen al desarrollo de las economías regionales, que hacen que las comunidades campesinas puedan seguir subsistiendo a pesar de esta gran crisis nacional que estamos viviendo, que es el hogar de los diferentes grupos originarios y que nos contiene a todos, que nos permite vivir, que regula el recurso hídrico, que nos permite que los suelos, en estos espacios pequeños que quedan, puedan seguir vírgenes de alguna forma, puedan seguir custodiados, que protege la biodiversidad de las especies. Después de 2 años de trabajar una comisión, la COTBN, que es quien, con no solamente pobladores, población civil, sino también profesionales, universitarios, diferentes grupos de trabajo, haciendo un excelente trabajo para tener en la provincia de Córdoba una ley como la gente, entre gallos y medianoche, el 4 de agosto de 2010, estábamos afuera de la legislatura y bueno, salió la 9814, que es la ley que tenemos hoy. Bien, legislador Falo, ya a punto de aprobarse una ley que no ha logrado el consenso inicial con el que usted se había propuesto. Sí, en realidad este texto, que tiene consenso para ser aprobado en la legislatura, difiere del texto que nosotros trabajamos durante un año. En realidad ese texto era el ideal, pero no tenía los votos suficientes para que se convirtiera en ley. Esto es lo que yo un poco denomino el fracaso de nuestro trabajo, porque el trabajo fue bueno, la ley era la mejor, era la más equilibrada, era la más posible, pero no tenía los votos para ser convertida en ley finalmente. Entonces, bueno, se hicieron modificaciones, algunas son menores, otras son sustanciales, y bueno, al parecer esas son las modificaciones que han logrado el consenso, así que eso es lo que se está tratando hoy. ¿A dónde considera usted que tuvieron las trabas para modificar, y las que llevaron a modificar el proyecto que usted tenía? Bueno, este nuevo proyecto que se está tratando permite la actividad
silvopastoril, que es las pasturas exóticas no nativas en la zona roja, y el proyecto que nosotros habíamos elaborado solamente les permitía en casos excepcionales a la implantación de pasturas exóticas. Eso es una diferencia sustancial. Obviamente beneficia a los productores agropecuarios que quieren llevar adelante esa actividad ganadera, pero claramente no beneficia al bosque como beneficiaba la posición que habíamos asumido desde la Comisión de Ecología inicialmente. Realmente esa sensación como de ese sabor amargo de decir qué pasó, por qué primaron los intereses económicos y empresariales sobre la voluntad popular, sobre la participación colectiva, sobre la participación social en relación a la protección del monte nativo. La participación ciudadana es como tramposa. ¿En qué aspecto es tramposa? Que para el gobierno la participación es escuchar las voces que se levantan con crítica frente a la ley. Pero esto no tiene ningún aspecto vinculante. Entonces yo escucharía las críticas, pero escucho las críticas y sigo impulsando lo que vos criticas. Esto es lo que ha sido la constante por parte del gobierno de Córdoba en lo que ellos llaman participación ciudadana. Nosotros lo que hemos dicho es que la participación tiene que ser vinculante en la construcción de una ley y que tienen que estar todos los actores, pero sobre todo los actores que representan los intereses de la mayoría, que en este caso serían las organizaciones ambientales, las organizaciones sociales, que están defendiendo una posición de defensa del bosque, de defensa de los recursos naturales de la provincia. Le agrego el aspecto vinculante porque en el 2010, a través de la participación, se construyó un proyecto de ley, que fue el proyecto de ley de bosques de la COTBN en Córdoba, pero como el proyecto que se construyó, los actores que participaron no tenían una vinculación directa, o sea, no era vinculante, no era que se había construido un proyecto y después tenía que ir a la legislatura y ser votado por los legisladores como había salido. En un día, un sector de la legislatura se reunió, modificó el proyecto, lo hizo total y absolutamente regresivo, que es lo que padecemos ahora. Partes que eran de alta conservación se transformaron en parte de baja conservación. Y en un día se votó una ley, digamos, total y absolutamente modificada, pero que había tenido la participación en la construcción popular. Por eso nosotros decimos que no solamente tiene que haber una participación en la construcción de la ley, sino que esa participación tiene que ser vinculante. Si no, no podemos pasar un año construyendo una ley y después ellos terminan votando lo que les parece. Cuando sale la ley 9814, se vota una ley con un montón de artículos que fueron, entre comillas, consensuados después del trabajo de la COTBN en una comisión de asuntos ecológicos dentro de la misma legislatura, pero después se cambian entre gallo y medianoche como 14 artículos que los ubican por debajo de los presupuestos mínimos de la ley nacional y que promueven el avance del desmonte. Esta experiencia de 2010 que nos permite hoy estar conformados los diferentes sectores, los diferentes grupos, las diferentes organizaciones en un objetivo común, que es que no avancen sobre el monte y en términos puntuales de lo que se está pidiendo, se está exigiendo en definitiva, y exigiendo digamos, no exigir desde un lugar sin fundamento, sino que el pueblo está diciendo que cumplan las leyes. Tenemos una ley de bosques nacional que claramente indica cómo tiene que ser la participación ciudadana, cómo se tienen que realizar el ordenamiento territorial de bosques cada 5 años para que también baje un presupuesto desde Nación que permita seguir custodiando estos espacios verdes y básicamente lo que pedimos es el archivo de este proyecto de ley que está presentando el oficialismo. Invitamos a participar a todas las personas, ciudadanos, amigos, vecinos, a la marcha en defensa del bosque nativo. Dígale sí a la vida, no al desmonte. Defendamos el último 3% de bosque nativo. Aplicando este nuevo proyecto de ley que tiene la provincia, que no tiene ninguna base científica, que está mal elaborado, mal aplicado a la metodología de análisis multicriterio, etc., van a quedar un 50% menos de bosque con la situación en la que estamos hoy.
Entonces, esa situación tan dramática es lo que hoy se está resistiendo desde la Codebona, que es la coordinadora de bosque, para el bosque nativo, más toda la sociedad organizada que hoy en este momento está pronunciándose en contra de este proyecto de ley. Y también desde ahora estamos organizando desde la universidad en la próxima reunión, donde vamos a emitir un documento científico donde vamos a decir las escasas bases o nulas bases científicas que tiene lo que el proyecto de ley que está formulando, y al mismo tiempo los riesgos que está sometiendo más la provincia de Córdoba con generar este nuevo proyecto de ley que está muy por debajo de los presupuestos mínimos que exige la ley nacional. Simplemente estamos diciendo que queremos cuidar el monte y que se cumplan las legislaciones acordes. En consecuencia de que se pierdan los bosques en un país que está perdiendo los bosques, trae consecuencias directas a la vida. Estamos rifando las reservas de agua, estamos destruyendo lo que regula la naturaleza y tenemos consecuencias de todo tipo. La matriz productiva de la Argentina es una matriz que destruye el ambiente y que contamina. O sea, de fondo luchamos para cambiar eso. Y la problemática es la defensa de la vida. Y eso es lo que, si hay algo que me movilizó, lo más profundo es eso. Para nosotros es esencial de que la ley se trate, pero de una manera coherente, y que los ciudadanos también se unan a cambiar algo. Yo creo que hay distintos niveles de responsabilidad y eso tenemos que tomar conciencia. Principalmente el gobierno, que son los que toman las decisiones, que son los que tienen el dinero para hacer obras cuando hay que hacer o para frenar negocios, por ejemplo, que atenten contra la naturaleza, pero también las personas tenemos en menor medida, pero tenemos responsabilidad cada uno en su lugar, ¿no? Porque a veces hacemos en chiquito el mismo desastre que hacen con las topadoras en grandes terrenos, sea por el negocio agrícola, sea por el desarrollo del negocio inmobiliario. Entonces, bueno, tenemos que cuidar. Esta zona tenemos que cuidar el planeta. Esta es una parte, porque se ve muy, muy afectada. Si en 80 o 100 años en la provincia de Córdoba se arrasó con prácticamente todo el monte, y hoy queda alrededor, un poco más por lo menos, alrededor de un 3%, claramente con todos los desequilibrios ambientales que estamos teniendo, hay algo que no se puede soslayar, no se puede tocar más nada. O sea, es algo tan simple como eso.